este momento presentaré lo que es la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm?, se preguntarán. Según lo que explica textualmente, es la relación que existe entre el voltaje, intensidad y resistencia, dado que esto quiere decir que es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Para entender la ley de Ohm, necesitamos aclarar los conceptos de carga, corriente y voltaje. A través de una imagen podemos entender los siguientes conceptos. Dada esta imagen, podemos visualizar que tenemos un grifo conectado a una manguera, la cual está a su vez conectada por dos grifos, uno de grosor mayor y uno de grosor menor. El grifo viene haciendo la alimentación, la corriente viene haciendo lo que está por dentro de lo que es la manguera, y las resistencias vienen siendo lo que son los dos tipos de filtro. En el filtro de mayor grosor podemos dar a conocer que mientras mayor sea el grosor, mayor va a ser la corriente, por ende va a salir más lo que es el agua, con lo cual la resistencia disminuirá. Pero si el grosor es menor, aumentará la resistencia y saldrá poca corriente. En la parte de abajo podemos visualizar lo que es el circuito eléctrico definido, en el cual tenemos un voltaje de más menos y una resistencia, en la cual también podemos distinguir ya la corriente eléctrica que pasa por todo el circuito. Primero, el voltaje. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave, es decir, la potencia con la cual impulsa a la corriente a salir hacia la dirección contraria. La corriente. En cambio, la corriente sería la velocidad del agua al pasar por el interior de cada una de las mangueras. Y por último tendríamos la resistencia, la cual sería la oposición al paso del agua en la pieza de unión y por la diferencia de grosor entre las dos, como hace un momento les acabo de explicar. También tenemos que entender cómo podemos nosotros determinar ciertos datos con un par de despejes de la fórmula general. Ejemplo, en el primero, quiero determinar lo que es el voltaje. Pues muy fácil, lo único que tendría que hacer es tachar la V, y con lo cual me quedaría abajo sería la I de intensidad de corriente y la R de resistencia. Eso quiere decir que el voltaje va a ser igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. El resultado de la intensidad de la corriente por la resistencia me tiene que dar en voltios, ya que el voltaje se mide en voltios. En el segundo ejemplo tenemos que ahora ya no quiero calcular el voltaje, sino la resistencia. ¿Cómo le haría? Muy fácil. Al igual que hice con el gráfico anterior, solo tacho el que yo quiero sacar, sería la R. ¿Y qué me sobraría? La V de voltaje y la I de intensidad de corriente, dando a entender que resistencia sería igual a voltaje sobre intensidad de corriente. El resultado del voltaje sobre intensidad de corriente me tiene que dar en ohmios, ya que la resistencia se mide en ohmios. Ahora, por último, quiero calcular lo que es la intensidad de la corriente. De igual manera, como hice en los dos gráficos anteriores, solo tendría que tachar lo que yo quiero sacar y lo que sobra sería lo que sería la tipo fórmula ya despejada. Es decir, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El resultado obtenido a través de esa división me tiene que dar en lo que es amperios, ya que la corriente en sí se mide en amperios. A continuación le mostraremos unos ejemplos con ejercicios donde se aplica estos tres tipos de diferentes despejes. Ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a resistencia por la intensidad. Esto quiere decir que la resistencia se va a multiplicar con la intensidad. Ahora, para encontrar el valor de la resistencia,
el voltaje se va a dividir con la intensidad. Y para encontrar el valor de la intensidad, el voltaje se divide con la resistencia, lo cual lo representamos con este triángulo. Voltaje es igual a resistencia por la intensidad. Ahora, la V significa voltaje, lo cual la V se mide en voltios y se representa con la letra V. La R significa resistencia. Esta se mide en ohmios y se representa con la letra omega. Y la I significa intensidad y se mide en amperios y se representa con la letra A. Para encontrar el valor del voltaje, tenemos el valor de la intensidad y el valor de la resistencia. Quiere decir que vamos a multiplicar la resistencia con la intensidad. 10 por 4 sería 40. Eso equivalería a 40 voltios en nuestra fuente. Ahora vamos a encontrar el valor de esta resistencia. Tenemos aquí esta resistencia, tenemos el valor del voltaje y el valor de la intensidad. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Dividimos lo que es el voltaje sobre la intensidad, que sería 11 dividido por 5, nos da un valor de 2.2. Ese sería el valor de nuestra resistencia, 2.2 ohmios. Para encontrar asimismo ahora la intensidad, tenemos el valor del voltaje y el valor de la resistencia, lo cual tenemos que encontrar la intensidad que fluye por este circuito. Sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Tomamos el valor del voltaje y el valor de la resistencia, que sería 30 voltios dividido por 10. Esto nos daría un valor de 3 amperios. Este sería el valor de nuestra intensidad. A continuación, el divisor de corriente. Esto puede suceder cuando tenemos dos resistencias o más en paralelo. Si vimos la ley de Kirchhoff, se dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo son iguales a la suma de corrientes que salen del nodo. A continuación, el siguiente circuito. Tenemos dos resistencias en paralelo y una fuente de corriente. La corriente va a empezar recorriendo el circuito en esta dirección y al llegar al nodo se va a dividir en dos. Entonces, si volvemos al Kirchhoff, nos dice que la suma de estas dos corrientes serán igual a la corriente de la fuente. Entonces calculemos cada una de esas corrientes utilizando la ley de Ohm. Nos dice que la corriente 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. ¿Cómo no conocemos el voltaje? También por la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la resistencia, pero ese voltaje es el mismo en las dos resistencias. Entonces será el voltaje que lo admite la fuente también. Por lo tanto, la resistencia debe ser total o equivalente. Y la corriente que estamos utilizando es la corriente de la fuente. La fórmula para la resistencia equivalente para resistores en paralelo es igual a 1 entre la suma de los recíprocos de la resistencia. En este caso, como son dos resistencias, usando un poco de álgebra, podemos llegar a la fórmula de R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, sustituyendo en la fórmula de la corriente 1, tenemos la corriente 1 es igual resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Todo eso dividido por la resistencia en donde estamos buscando la corriente 1. Y a su vez todo eso multiplicado por la corriente de la fuente. Podemos reescribir la fórmula como corriente 1 es igual a resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 multiplicado por la corriente de la fuente. Como podemos observar, a diferencia del divisor de voltaje, el divisor de corriente tomamos las resistencias contrarias, donde queremos encontrar la corriente para dos resistores. Entonces, de la misma manera para corriente 2. La fórmula será corriente 2
igual a la resistencia contraria. En este caso, si estamos buscando a la corriente 2, sería la resistencia 1. Entre la suma de las dos resistencias R1 más R2 multiplicado por la corriente que está entrando al nodo. En este caso la corriente en la fuente, y ya con eso tenemos la fórmula para la corriente del circuito. Bueno, eso es para dos resistencias en paralelo. ¿Qué pasaría si tenemos tres resistencias en paralelo? Lo primero que deberíamos observar es la fórmula. La resistencia total entre la suma de los recíprocos de la resistencia. Entonces la fórmula general es: la corriente X sería igual a la resistencia equivalente dividido entre el valor de la resistencia, donde estamos buscando la corriente, multiplicado por la corriente que entra en el nodo. En este caso, la corriente que entra en el nodo es el de la fuente. Y esta sería la fórmula general para aplicar el divisor de corriente. Recuerda, el divisor de corriente solo aplica en resistores en paralelo. Si estás en serie y la corriente es la misma, esto no se divide. Pasamos a resolver el siguiente ejercicio. Calcular el voltaje de un ohmio, la resistencia de un ohmio, el voltaje en la resistencia de 10 ohmios y el voltaje en la resistencia de 15 ohmios. Podemos notar que es un circuito en serie compuesto por tres resistencias. Apliquemos directamente el divisor de voltaje. Bueno, pues yo ya lo tengo resuelto. Procedo a explicar. Muy bien. Como se trata de un circuito en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias, quedando resistencia total es igual a resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3. Bueno, reemplacemos valores. Resistencia total es igual a 1 más 10 más 15. Esto es igual a 26 kiloohmios. Luego de esto tenemos que buscar el voltaje de cada una con las siguientes fórmulas. Esta y esta. Muy bien. Reemplacemos el voltaje en la resistencia de 1 kiloohmio. El valor del voltaje es de la fuente 10 voltios. Reemplacemos por la resistencia que estamos analizando, 1 kiloohmio sobre la resistencia total que acabamos de encontrar, 26 kiloohmios. Tomando en cuenta que el numerador y el denominador son iguales, procedemos a simplificarlos. Entonces, 1 sobre 26, el resultado de esto calculamos por los 10 voltios, entonces esto nos da, el resultado es del voltaje 1, 0.38 voltios. Procedemos a hacer lo mismo en el voltaje, en la resistencia de 10. Asimismo, 10 es la resistencia, simplificamos asimismo, sobre 26, el resultado de esto multiplicado por 10 voltios es igual, 10 voltios es igual a 3.84 voltios. Procedemos a hacer lo mismo con la resistencia de 15. Asimismo, 15 sobre 26, 15 de la resistencia 15 y 26
de la resistencia total, simplificamos el numerador con el denominador porque son iguales los ohmios, los kiloohmios. El resultado de 15 sobre 26 se multiplica por 10 voltios. Y bueno, pues dando la respuesta, quedaría 5,76 voltios. Bueno, pues estos son los voltajes calculados de cada una de las resistencias. De la resistencia 1, que quedó como 0.38 voltios. De la resistencia 10, que queda como 3.84 voltios. Y la resistencia 15, que queda 5.76 voltios.